Bienvenidos al curso propedéutico de física. Somos Cami y Maxi y vamos a estar jugando un poco con la física y verla desde un punto de vista no tan clásico. Para eso vamos a sacar los conceptos del pizarrón. En este primer video vamos a estar hablando de cinemática en una dimensión, o lo que generalmente conocen como movimiento en la recta. Lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de posición, pero antes lo que es un sistema de referencia. Si recuerdan, un sistema de referencia es algo que utilizamos para medir una magnitud desde ese punto como una referencia. En este caso, por ejemplo, estamos con el mojón de 4.500 metros de la Rambla. Eso quiere decir que en otro punto tenemos el mojón de kilómetro cero de la Rambla. Eso nos sirve de referencia para decir que acá estamos justamente en el kilómetro 4.500. Si la posición de Cami la tomamos como nuestro origen, entonces podemos ubicar mi posición en referencia a este origen. A medida que avanzamos, la posición va variando, siempre medida desde nuestra referencia. A partir de esto, entonces, podemos definir el concepto de desplazamiento, que es la variación de la posición de un objeto determinado. Como, por ejemplo, medir el desplazamiento de Maxi como la distancia entre Maxi y yo, que soy el punto de referencia. Lo que tenemos que pensar ahora es que para llegar desde un punto a otro necesitamos tiempo y la posición de un objeto puede variar en este tiempo. Para poder medir esto, utilizamos un cronómetro. Al igual que con el desplazamiento, podemos definir el concepto de diferencia temporal, que es el tiempo para pasar de una posición a otra y lo anotamos como delta t igual al tiempo t en un instante menos el tiempo inicial, t0. O si tomamos t sub 0 igual a 0, podemos simplemente anotar el delta t como t. Cuando estoy caminando desde una posición inicial a una posición final, lo estoy haciendo con una velocidad determinada. Lo que definimos como velocidad es la relación entre el cambio de la posición y el tiempo que lleva este desplazamiento. Lo denominamos velocidad media porque es un promedio de la velocidad a lo largo de todo el trayecto. Lo primero que podemos registrar es la trayectoria. Esto lo podemos hacer con una tabla de datos donde vamos colocando la posición de la persona para cada unidad de tiempo. Decimos entonces que la trayectoria es una representación de la posición en función del tiempo. Y como toda función podemos llevarlo a una gráfica. Dibujamos un eje de tiempo en la horizontal, nuestro eje de coordenadas independiente, y un eje de posición en la vertical. Haciendo lo mismo que antes, identificamos para cada tiempo una posición específica. Imaginemos la misma situación de antes, donde la persona está caminando o corriendo a velocidad constante. Como la velocidad es constante, la variación de la posición para cada intervalo de tiempo será la misma. Por lo tanto, la gráfica que obtenemos es una recta. En el caso de que la velocidad no sea constante, podemos tener otro tipo de comportamientos, por ejemplo, una parábola. Aquí, si queremos encontrar la velocidad media entre dos puntos, lo que hacemos es identificar esos dos puntos y medir la diferencia temporal y espacial y calcular la velocidad, que se define como la diferencia entre la posición sobre la diferencia de tiempo. La recta que pasa por estos dos puntos sería la trayectoria si mantuviera esa velocidad media, pero no es muy acertado que digamos. Para este tipo de casos, si queremos conocer la velocidad en un momento específico del movimiento, entonces lo que debemos hacer es disminuir el intervalo de tiempo en el que lo medimos. Esto hace que la recta se aproxime al valor de la curva en dicho punto. Y si tomamos el límite, eso es lo que conocemos como velocidad instantánea, es decir, la velocidad para cada punto de nuestra trayectoria. No se preocupen si esto último les parece muy complicado, son conceptos que verán en los primeros cursos de física y que no será necesario para realizar los ejercicios. Pero sí es importante conocer cómo definimos el concepto de velocidad en cada punto de la trayectoria. Pueden ver más información de la velocidad instantánea en los archivos que vamos a subir a EVA. Como se puede ver en el video, el vector velocidad en este caso va aumentando su magnitud. Es decir, el valor de velocidad no es el mismo durante todo el trayecto. Aquí entra otro concepto que ya conocen, el de aceleración. Pensando igual que antes, la aceleración es cuánto varía la velocidad en un intervalo de tiempo específico. Por lo tanto, una aceleración media sería, de forma análoga como vimos con la velocidad, la diferencia de la velocidad dividido por un intervalo de tiempo. Al igual que antes, podemos ver cómo interpretar esto gráficamente. En este caso haremos una gráfica de velocidad en función del tiempo. Nuevamente, si tomamos dos puntos de la curva de velocidad, podemos trazar una recta entre estos dos puntos y la pendiente de dicha recta será la aceleración. Hasta ahora hemos visto dos tipos de movimientos. Un movimiento donde la velocidad es constante a lo largo de toda la trayectoria, que denominamos movimiento rectilíneo uniforme, y un movimiento donde la aceleración es constante, es decir, la velocidad es variable, que denominamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En ambos casos lo que nos interesa es ver cómo cambia la posición en función del tiempo. Para el primer caso tenemos la ecuación de velocidad
que v es igual a delta x sobre delta t, siendo delta x la variación entre la posición final y la posición inicial y delta t la variación del tiempo final menos el tiempo inicial. Generalmente, para los problemas de cinemática, nosotros conocemos lo que se denominan las condiciones iniciales. Esto quiere decir la posición y el tiempo inicial del movimiento. El tiempo lo podemos controlar nosotros con un cronómetro, por lo tanto, el tiempo inicial t0 lo podemos tomar como 0. La otra condición que generalmente conocemos es la posición inicial, que corresponde a la posición de la que parte el objeto moviéndose. Veamos que x0 no necesariamente tiene que ser 0. Puede no partir desde el origen de coordenadas, por ejemplo. A partir de la ecuación anterior podemos reescribirla como x es igual a x sub 0 más la velocidad por la diferencia temporal. O de forma más simple, como x es igual a x sub 0 más v por t, si tomamos como t sub 0 igual a 0. Esta ecuación nos da la información de la posición del objeto x para un tiempo t dado, si conocemos el valor de velocidad media del movimiento. Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, queremos llegar a una expresión similar que nos permita encontrar la posición para un tiempo determinado. Para ello debemos realizar algún paso más con respecto al anterior. Partiendo de la ecuación de aceleración es igual a delta v sobre delta t, la podemos reescribir como v es igual a v0 más a por t. Si pensamos ahora en una gráfica de velocidad en función del tiempo como vimos antes, podemos deducir la siguiente relación. Juntando eso con la definición de velocidad, podemos obtener una expresión para la posición dependiendo del tiempo, la velocidad y la aceleración. Así, obtenemos una ecuación que nos da la posición de un objeto para un tiempo determinado si conocemos su velocidad inicial y la aceleración constante que tendrá a lo largo de la trayectoria. No se preocupen porque esto lo van a poder ver más detalle en la página de EVA. Finalmente, para este tipo de movimiento, nos interesa muchas veces conocer la posición únicamente si medimos la velocidad, pero desconocemos la aceleración. La relación es la siguiente y queda como un ejercicio guiado en los problemas a resolver. Nos despedimos por ahora y les invitamos a seguir el resto de las unidades del curso y bienvenidos a Laudelar.